Buenas tardes, mi nombre es Eileen Navarrete Cerrato, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. A continuación les voy a hablar algunos elementos de la psicología y pedagogía desde el documento de Piaget 1983. Comienzo con una frase que dice: la infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las de los adultos, de Jacques Rousseau. Bueno, a manera de introducción vamos a hablar de dos documentos de Jean Piaget, uno que corresponde a los progresos de la psicología del niño y del adolescente y los principios de la educación y datos psicológicos. Comenzamos hablando de la psicología infantil desarrollada desde 1935, que responde a tres puntos importantes. El primero, la naturaleza de la inteligencia o del conocimiento. El segundo, el papel de la experiencia en la formación de las nociones. Y el tercero, el mecanismo de las transmisiones sociales o lingüísticas del adulto al niño. De la misma manera, los procedimientos y las aplicaciones de la nueva educación solo pueden ser comprendidos si se realiza con cuidado el análisis detallado de sus principios y se controla su valor psicológico en 4 puntos: la significación de la infancia, la estructura del pensamiento del niño, las leyes del desarrollo y el mecanismo de la vida social infantil. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de la formación de la inteligencia, en donde, según estudios, el fin principal de la enseñanza es desarrollar la inteligencia mucho más lejos del término de la vida escolar. Por esto es importante estudiar lo que es la inteligencia. Las funciones esenciales de la inteligencia son el comprender e inventar, y se considera la inteligencia como una asimilación de lo dado a estructuras de transformaciones de acciones elementales a estructuras operatorias superiores. Estas estructuras consisten en organizar lo real en acto o en pensamiento y no simplemente en copiarlo. Respecto al desarrollo de las operaciones, tenemos que en los niños de 9 a 10 meses hay una construcción de un esquema fundamental de conservación. De los 2 a los 8 años hay una inteligencia preoperatoria. Está la formación de la función simbólica o semiótica, que permite registrar objetos o acontecimientos, tales como el juego, la imitación, la imagen mental, el dibujo y el lenguaje, entre otras. En los niños de 7 a 8 años se dan interiorizaciones, coordinaciones y descentralizaciones que dan lugar a la reversibilidad operatoria. Y en los niños de 11 a 12 años hay una conquista de un nuevo modo de razonamiento referido no solo a objetos, sino a hipótesis. Respecto a los aspectos figurativos y operativos del conocimiento, se concibe lo operativo como aquellas acciones iniciales, como las estructuras propiamente operativas; lo figurativo como aquellos instrumentos de conocimiento que llevan a los estados, tales como la percepción e imitación. La causalidad operatoria hinca sus raíces en la causalidad sensomotora y no en la perceptiva. Por esto, la evolución de las imágenes mentales no obedecen a leyes autónomas, sino que necesitan la intervención de ayudas exteriores de la naturaleza operativa. Es por esto que al hacer experiencias ante el niño, en lugar de que él las haga, se pierde todo el valor informativo que presenta la acción propia como tal. Respecto a la maduración del sistema nervioso, se termina entre los 15 y 16 años, y este juega un papel necesario e importante en la formación de las estructuras mentales. Respecto a algunos principios de la educación y datos psicológicos de Piaget, habla sobre el juego, que en algunos enfoques o teorías se considera como una conducta despreciada, en particular por la escuela tradicional, porque según ellos está desprovisto de significación funcional. Para alguna pedagogía también se considera como un descanso, y según Carl Grohr, el juego es un ejercicio preparatorio útil para el desarrollo físico del organismo, desarrolla sus percepciones, la inteligencia, la experimentación
entre otras. También se utiliza para dar inicio a la lectura, el cálculo y la ortografía. Respecto a la inteligencia, la psicología más experimental reconoce la existencia de una inteligencia que está por encima de las asociaciones y le atribuye una verdadera actividad y no exclusivamente a la facultad de saber. Respecto a la lógica del adulto y el niño, Piaget menciona que la enseñanza tradicional tiene el prejuicio de los principios teóricos, pues allí algunos ejemplos se aprende la gramática antes de practicar hablando o se aprenden las reglas del cálculo antes de resolver problemas. Él considera que la adaptación práctica en el niño pequeño, lejos de ser una aplicación del conocimiento conceptual, constituye la primera etapa del conocimiento mismo y la condición necesaria para todo conocimiento reflexivo interior. Respecto al mecanismo del desarrollo, existen diversas opiniones, algunas que no han dado lugar a aplicaciones pedagógicas exitosas porque la vida escolar representa una experiencia sistemática que estudia la influencia del medio sobre el crecimiento psíquico. Las adquisiciones más influidas por la experiencia individual y el medio exterior juegan un papel fundamental a la maduración del sistema nervioso. Otras concepciones también afirman que el desarrollo intelectual del niño se debe únicamente a la experiencia. Y aquellos nuevos métodos de la educación que han tenido un éxito duradero dejan una gran parte de la maduración estructural y otra a las influencias de la experiencia y del medio social y físico. Bueno, respecto al valor de las etapas y la vida social del niño, no se puede determinar con certeza lo que proviene de la maduración estructural del espíritu y lo que emana de la experiencia del niño de las influencias de su medio físico y social, pero ambos factores intervienen continuamente y el desarrollo se da a partir de su interacción. Por lo tanto, el medio puede ser decisivo en el desarrollo del espíritu, pues existe una evolución mental, una evolución en las etapas, pero no toda está determinada para siempre. Ya para finalizar, para hablar de los efectos del egocentrismo inicial, los efectos se señalan en el comportamiento de los niños pequeños, pues si a esto les cuesta trabajo construir verdaderos conceptos y utilizar operaciones de la lógica en sus clases, se debe a que la discusión y las necesidades discursivas del intercambio intelectual son indispensables para educar el espíritu de análisis y reconocer definiciones y concepciones más claras. Respecto a la socialización, la cooperación de los niños entre sí presentan una gran importancia, pues favorecen el intercambio real del pensamiento y la discusión. También conducen a un real ejercicio de los principios de la conducta y no solamente a una sumisión exterior. A manera de conclusión, el estudio de los documentos me permitieron conocer diferentes aportes de la psicología a la pedagogía. Adicional a esto se brindan muchas herramientas conceptuales respecto a la educación desde los datos psicológicos, las etapas del pensamiento, la importancia del juego, lo que es la inteligencia y todos aquellos elementos que favorecen o no a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Adicional a esto, son grandes los aportes a mi proceso como docente y me lleva a reconocer que el enseñar es una gran responsabilidad e implica el estudio constante y análisis de lo que conlleva formar seres humanos. Muchas gracias.